Los 144.000, Simeón y Leví, Pastor Gabriel Gámez. En estos pasajes ustedes observarán que no hay ningún aspecto que recomiende algo de la obra humana. Estas personas que están vestidas de blanco son personas que asumen una actitud sacerdotal. Son los sacerdotes de la última generación. Al igual como Dios escogió a los levitas en aquel tiempo, Dios escogió ahora a los 144.000 para que estos funcionaran como los sacerdotes de la última generación. Pero noten ustedes que las características que se mencionan señala de que han salido de una gran tribulación, pero la recomendación que los identifica es que han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. No hay ningún tipo de recomendación humana, no hay ningún tipo de mérito humano. Ahí es solamente lo que Dios ha hecho en favor de ellos. Y es lo único que los tiene de pie en esa gran crisis final. En el versículo 7 de Apocalipsis, el capítulo 7 también, dice la Escritura: de la tribu de Simeón 12.000 sellados, y de la tribu de Leví 12.000 sellados. Ayer estudiábamos acerca de la tribu de Rubén. Hoy vamos a estudiar acerca de estos dos hermanos, Simeón y Leví. Eran hermanos, hijos de Lea. Vamos a considerar si había algún tipo de derecho, recomendación que les hiciera digno para que su nombre permaneciera grabado en aquella puerta que lleva estampado el nombre de Simeón y de Leví. De hecho, aquí nos registra que su nombre es inmortalizado. ¿Quién era Simón? ¿Quién era Leví? Vayamos a la Biblia y veamos lo que en el hecho de muerte, el libro de Génesis, especialmente Jacob, allá en Gosén, con palabras casi proféticas, 40 años antes estaba retrocediendo y repasando todo lo que sus hijos habían hecho, en este caso Simeón y Leví, y con una visión profética trata de desarrollar un tema que vislumbra el futuro de ellos. Génesis, el capítulo 49, los versículos 5 al 7. Génesis 49, versículos 5 al 7. Dice la Escritura: Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. Que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacob, yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Tratemos de ver los dos hombres, pero vamos a ir uno por uno. En este caso vamos a comenzar con Simeón. Dice que estos hermanos eran armas de iniquidad. De hecho, la descripción que aparece ahí eran hombres que eran fieros, violentos. Eran personas que no tenían dominio sobre su carácter. Parece que eran belicosos y a veces hasta agresivos. Vayamos a ver lo que la Escritura nos relata en relación a estos dos personajes, especialmente Simeón. Génesis, el capítulo 29, versículos 33 y 34. Génesis, el capítulo 29, versículos 33 y 34. Especialmente el 33, dice ahí: y concibió otra vez y parió un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también este. Y llamó su nombre ¿cómo? Simeón. La palabra Simeón significa oída o oyente. En este caso, Simeón trajo para Lea algo que era importante, el ser escuchada no solamente por Dios, sino que llamar la atención de su esposo hacia ella. Ustedes conocen la historia, rápidamente la vamos a plantear. Jacob trabajó los primeros 7 años por la mujer que él amaba. Ya ustedes saben cuál era la mujer que él amaba. No era Lea, era Raquel. Pero en la oscuridad de la noche, Labán, su suegro, como dicen por ahí, le metió gato por liebre. Y entonces vino y puso a otra mujer ahí, que era Lea. Jacob, cuando se despertó, dijo: esto no era lo que yo quería, no era la persona que yo quería. Y trabajó otros 7 años más, ahora por Raquel, la que amaba. Desde ese inicio ya comienza a desarrollarse una relación un poquito hostil y estrecha entre Lea y Jacob. Es decir, ya eso antepone una relación
que no es normal, no es natural, se siente despreciada, aborrecida. Hermanos, si hay algo que una mujer realmente rechaza es que uno como hombre pueda tratarla como sin valor y sin aprecio. Y en ese sentido, Lea se sentía muy mal. Pero cuando tiene este hijo, ella siente que Dios ha escuchado y en ese momento llama la atención ¿de quién? De su esposo, Jacob. ¿Qué sucedió propiamente con este hombre? Génesis, el capítulo 34. Ustedes conocen la historia ahí. Jacob estaba habitando cerca de un lugar llamado Siquem, y ahí aparece el relato y la historia de cuando un siquemita, príncipe por cierto, de buena posición, hijo de un rey, del jefe principal, tenía prestigio, tenía dominio, tenía influencia, tenía poder. Este se fijó en una de las hijas de Jacob, llamada Dina, por cierto, era también hija de Lea. Y siendo hija de Lea, entonces era hermana de padre y madre de estos dos personajes, de Simeón y de Leví, porque ambos también eran hijos de Lea. Así que este hombre, embelesado con el encanto de esta mujer, de esta moza, la sedujo, la llevó al lugar y entraron en una relación de convivencia. Pero, escuchen bien, la palabra que se utiliza ahí, especialmente en el versículo 7 de Génesis 34, dice: y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se ensañaron mucho porque hizo vileza en Israel, echándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Esa expresión, si ustedes la observan, algunos cuando la leen, la consideran superficialmente. Me gustaría, para que ustedes tengan la connotación correcta, que lo comparen con 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 12. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 12. Ella entonces respondió: no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto. Si ustedes escuchan estas palabras, se ubicarán correctamente en la historia. Un hombre que usó de la fuerza para aprovecharse de su hermana y tener relación con ella. No fue, en otras palabras, la relación entre el siquemita y en este caso la mujer Dina, hija de Jacob y Lea, no fue una relación normal, sino que fue una relación obligada, forzosa. Y esa relación, por eso los hermanos consideraron que era una relación vil y que no se debía de hacer en Israel. ¿Se imaginan ustedes, por otra parte, a la única mujer casi que existe entre los 12 hijos de Jacob, y cómo podía gozar del cariño y la expresión de sus hermanos? Y cuando estos vienen, se entristecieron a tal punto que la indignación les cobró la fuerza y la capacidad que les motivó a ellos desacertadamente en una pasión violenta de venganza y en una sed de tratar de vindicar la deshonra otorgada a aquella mujer llamada Dina, que era su hermana. Aparentemente pareciera justificado el acto belicoso y hostil de estos dos hermanos, Simeón y Leví. Sin embargo, me gustaría que ustedes observen en el versículo 25, cuando después de haber propuesto el siguiente relato, si ustedes quieren hacer trato con nosotros, porque Siquem insistía en que pudieran emparentar, y estos hermanos, no fue ni Jacob quien propuso, sino que estas personas dijeron: si ustedes quieren emparentar, entonces tienen que circuncidarse. Pero ellos aprovecharon en el tercer día, cuando el dolor estaba en su mayor apogeo, cuando ellos no podían hacer movimientos violentos. Dice el versículo 25, sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada. Tomaron a Dina de casa de Siquem y se salieron. Vean el versículo 29. Y toda su hacienda se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. No se conformaron nada más con vengar o matar
sino que también robaron, saquearon, se llevaron todo, despojaron de todo, creando una imagen negativa de Jacob y del patriarca ante toda aquella comunidad. De ahí que la preocupación de Jacob era: ustedes me han hecho heder delante de toda esta gente. La palabra que utiliza ahí no es solamente me han hecho despreciable, la palabra en hebreo es me han hecho heder delante de esta gente. Esta gente se va a ensañar ahora contra mi persona. Al pensar sobre el relato que estamos mencionando, cuando Jacob les llama la atención, ellos lo único que responden es: ¿acaso él tenía el derecho de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Acaso él tenía el derecho para hacer eso? Con razón, en Génesis 49 aparece Jacob diciendo: en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muros, maldito su furor, y fue fiero su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Vamos a ver ahora si se cumplieron estas palabras con Simeón y Leví. Dicho sea de paso, Dios los esparció en las mismas tribus de Israel. Simeón no fue ni recibió heredad, sino que él llegó al punto de poder ser esparcido dentro de las mismas tribus, a tal punto que fue absorbido por la tribu de Judá. Si es Leví, tampoco tuvo heredad y fue esparcido como sacerdote. La única diferencia entre ellos dos es que Simeón fomentó el espíritu de rebelión, fue líder en apostasía y además de eso fomentó la destrucción de su mismo pueblo. En cambio Leví, ustedes ven que se le da una posición de honor, se le da el sacerdocio y se lo distribuye entre las diversas tribus para que ellos se constituyan en los educadores, en los religiosos, en aquellos que instruyen al pueblo y que tienen el honor de presentar los sacrificios y el altar delante el sacrificio en el altar delante del Señor. Este honor se le fue concedido a Leví. Vayamos a Primera de Crónica, el capítulo 4, versículo 27. Primera de Crónica, el capítulo 4, versículo 27. Dice la Escritura ahí: los hijos de Simi fueron 16, y 6 hijas más sus hermanos. No tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Versículo 39 ahora. Dice la Escritura: y llegaron hasta la entrada de Gador, hasta el oriente del valle, buscando pasto para su ganado. Versículo 42. Y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Ser, llevando por capitanes a Pelatía, y a Nearías, y a Refaías, y a Uziel, hijo de Isi. Si ustedes observan aquí en la distribución, Simeón no alcanza ningún tipo de posición ni de plenitud frente al hecho de la distribución de la herencia. Más bien él es ubicado y desparramado entre las mismas tribus, porque no tiene ninguna herencia. Llama la atención un dato significativo. Cuando están al pie del monte Sinaí, la tribu de Simeón es de 59.300 personas. Cuando están en el valle de Sitín, en la frontera de Canaán, justo cuando se dispone el pueblo de Israel a poseer la tierra, solamente son 22.300. ¿A qué se debe tanta diferencia? ¿Por qué ellos, cuando fueron organizados al pie del monte Sinaí, era una tribu bastante considerable, solamente superada por 2 tribus, dentro de las 12 tribus de Israel? Pero ¿por qué justo cuando están por entrar a Canaán, ya eso ha mermado a tal punto que son ahora nada más 22.300 y no 59.300? Números, el capítulo 21, versículo 12, perdón, número 2, versículos 12 y 13, para que ustedes lo corroboren lo que estoy tratando de mencionar. Y voy a mencionarles por qué realmente la diferencia de estos números. Números, el capítulo 2, está relatando ahí cuando el pueblo de Israel está siendo organizado justo al pie del monte Sinaí. Versículos 12 y 13, dice: y acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, y su hueste con los contados de ellos 59.300. Esa es la cantidad que tenían. Pero una vez que llegaron al valle de Sitín eran 22.000. ¿A qué se debía la diferencia? 3 razones. 1, cuando vino el momento de la crisis y de la lucha, cuando en el valle de Megiddo el pueblo de Israel fue llamado a contrarrestar las fuerzas de Siria, de Asiria, Simeón
ni siquiera se presentó a la batalla. En segundo lugar, no estaban dispuestos a sacrificar sus vidas en aras de una lucha. En segundo lugar, Simeón se caracterizó por su corazón licencioso y para él primero era dar rienda suelta a sus propios deseos. Y en tercer lugar, de acuerdo a la historia, especialmente el relato de Números, los primeros 25 capítulos del libro de Números, ustedes van a encontrar que Simeón fue uno de los grandes líderes que condujeron al pueblo a la apostasía. Solamente para muestra, quisiera que vayan conmigo al libro de Números, el capítulo 25, y se ubiquen conmigo en ese relato que aparece ahí de una manera tan espeluznante que debería despertar nuestra pasión también por la santidad del Señor. Si hay algo que me preocupa, hermanos, es cuando hay una semana de arrebatamiento, una semana de oración, o cuando el pueblo de Dios se preocupa por tratar de entrar en una relación con el Señor, yo tiemblo un poco, porque yo sé que el diablo procura también cómo hacer su obra para destruir y distorsionar. Y yo sé que el diablo despierta todita su fuerza y furia, porque en los casos, de acuerdo a mi experiencia en las cuales yo he estado, es en las semanas de arrebatamiento, en las semanas de oración que he visto casos de endemoniados que toman posesión de una persona, cuando uno está en una semana de oración. He visto cómo cuando uno está en una semana de arrebatamiento se dan casos de pecados abiertos, a veces escondidos debajo del tapete. Y eso es lo que me pone un poco a temblar, porque cada vez que Dios llama a su pueblo a tocar trompeta en Sión y a subir a su santo monte para encontrarse con Él, se despierta también la pasión y la furia satánica por retener cautivos a los que Él considera que son suyos. Vean lo que sucede en Números del capítulo 25, para que ustedes consideren juntamente conmigo lo que yo quisiera resaltar en esta ocasión. Dice la Escritura, y reposó Israel en el Sitín. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ustedes conocen el contexto. El pueblo de Israel había acampado en ese lugar. Balac quería maldecir al pueblo. Había contratado a un profeta que por dinero se vendiera y pudiera pronunciar maldición. Siempre había entonces, en vez de las maldiciones, salido de su boca bendición. Porque cuando uno está en Cristo, hermanos, y aprovecho este paréntesis para decir, cuando uno está en Cristo, no hay agorero, no hay sortilejo, no hay hechicería, no hay brujería que pueda tocar a un hijo de Dios. Así lo dice el capítulo 23. Si ustedes leen, aunque venga y sea contratado 1000 demonios para tratar de perjudicar a un hijo de Dios, cuando usted está en Cristo, nada lo podrá tocar a usted, porque nadie lo puede arrebatar de la mano del Señor. Tenga plena certeza, porque Dios es su refugio y en ese momento usted está amparado por el Todopoderoso. Al pensar en esto, vean lo que el Número del capítulo 25 desarrolla. Como Balaam no puede maldecir, le da una idea, por cierto certera, y le dice, mete mujeres al campamento. Tú vas a ver cómo se vuelven locos estos hombres al mirar unas mujeres simpáticas, elegantes, bonitas, bien adornadas. Tú vas a ver que estos hombres se vuelven de una vez con los ojitos, volviéndose locos, concentrados, tratando de establecer una relación con estas mujeres extrañas. El consejo fue de Balaam y lo siguió al pie de la letra Balac. Aquí tenemos el principio de la mundanalidad. Pero noten ustedes que cuando hay, en ese momento, Dios manifiesta una plaga y comienza a haber dolor en medio del pueblo a causa de la rebelión del pueblo, algunos comienzan a llorar y a lamentarse ante la puerta del altar y claman a Dios pidiendo que perdone a su pueblo, orando al Señor que perdone la maldad. Señor, nos hemos apartado, por favor, ten misericordia, detén la plaga, no nos consumas, no nos extermines. Esa es la oración de muchas personas. Véanlo ustedes en Número 25 y el versículo 5 y 6. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y ahora dice lo siguiente, el 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Llorando, lamentándose, pidiendo la bendición y la protección de Dios. Pero mientras unos están buscando a Dios en oración, mientras unos están pidiendo y consagrando su vida, pidiendo que el Señor
traiga bendición y repruebe cualquier tipo de elemento de pecado, que por favor nos perdone. Aparece un individuo campantemente atravesando todo el campamento con una mujer madianita, a ojos de Moisés y de toda la congregación. Pero ahí estaba uno que estaba viendo, Fines. Dice la Escritura que Fines lo vio, y cuando lo vio comenzó a seguirlo, lo siguió, y no lo siguió solo. Dice la Biblia, ahí en el versículo 8, y fue tras él el varón de Israel a la tienda, y los atravesó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Quiero que ustedes se posesionen del cuadro. Mientras unos claman a Dios en oración, otro atraviesa el campamento desafiando a Dios y los principios para establecer una relación ilícita, una relación que no era aprobada por Dios. Pero Fines, que estaba ahí, lo vio, y cuando los atravesó por el vientre solamente debían estar en una posición para verlos atravesados por el vientre. ¿Captan ustedes? Sin embargo, Número, el capítulo 25, versículo 14, dice, vamos a descubrir quién era ese hombre. Y el nombre del varón muerto, que fue muerto con la madianita, era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de las tribus de Simeón. ¿De dónde era? ¿De qué tribu? De Simeón. Si añadimos nosotros a la historia que Simeón era el hombre líder que arrastraba porque Leví fue seducido por su hermano Simeón. Vamos a matar a los siquemitas porque ha deshonrado a nuestra hermana Dina. ¿Cómo vamos a permitir nosotros este vil acto en Israel? Y él arrastró a Leví. Leví fue seducido, se dejó guiar y asumió el liderazgo Simeón. Así que, arrastrados por ese impulso, los dos se encaminaron a desafiar y a hacer aquella matanza enorme en Israel. Si añadimos a esto las constantes rebeliones y apostasías, ahora mi pregunta será, pastor, ¿cómo es que este hombre puede ser representado en las puertas de la santa ciudad amada como aquellos 12,000 que van a entrar por la puerta de Simeón, siendo este un gran y terrible criminal? La palabra. Es más, voy a mencionarles algo. En Deuteronomio capítulo 33, no hay ninguna bendición de parte de Moisés para Simeón. Y una de las razones grandes es por este pecado del valle de Sitín. Y el significado especial, hermanos, de esto es que el pueblo está justo para entrar a Canaán, justo para recibir la herencia, justo para pisar ya tierra prometida que Dios le había dado. Y ahí, del valle de Sitín, ellos son regresados propiamente. Ahí, ellos estando frente a las puertas de Jerusalén, a las puertas de la tierra prometida, a las puertas de Canaán, a la puerta del lugar seguro que Dios tenía para ellos, que Dios tanto le había prometido, ahí se da el gran pecado del pueblo de Israel. Al recorrer nuestra historia de la iglesia adventista, casi nosotros podemos decir que es una reproducción de esto. Nosotros estamos ya justo casi para mirar la santa ciudad y a Cristo venir en gloria con poder y majestad. Pero allí en los linderos algunos son arrastrados por sus pasiones violentas como Simeón. Y otros nos dejamos arrastrar hasta el punto que venimos y entramos en lo que llamamos mundanalidad. Y ahora el pecado se vuelve tan bonito que a veces ni siquiera podemos identificar qué es bueno y qué es malo, qué es santo y qué es injusto. A tal punto que el libro de Isaías en el capítulo 5 me dice, ay, de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, de lo que a lo justo le llaman injusto y a lo injusto le llaman santo. Ay de esas personas. En nuestra vida y en nuestra vida cotidiana y espiritual tenemos que tener cuidado de no permitir que nuestra visión sea manchada ni distorsionada por un falso concepto de lo que es santo y lo profano. De ahí que el mercader celestial nos invita a nosotros a comprar colirio para que nuestros ojos sean ungidos con el Espíritu de Dios, para que podamos definir realmente lo que es bueno y lo que es malo. Cuando yo pienso sobre esto, hay un proverbio que viene a mi mente, Proverbios el capítulo 7, versículo 26. Rápidamente lo vamos a ver. Proverbios el capítulo 7, versículo 26. Dice la Escritura ahí, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Si ustedes observan ahí lo que está hablando de una mujer ramera, de ese goce de entrar en una relación de esa naturaleza. Ustedes conocen la historia de Salomón, un hombre sabio, un hombre poderoso, un hombre de influencia, un hombre de riqueza, de poder.
Vayamos a verlo rápidamente, Nehemías capítulo 13, versículo 26. Veamos lo que dice la Escritura en el gran discurso que hace este hombre, este líder de Israel, Nehemías. Y mientras está llamando al pueblo al arrepentimiento y a la reforma, vean lo que está mencionando en Nehemías después de Esdras, capítulo 13, versículo 26. Dice lo siguiente: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en mucha gente no hubo rey como él, que era ¿cómo le llama a Salomón? Amado de Dios, así le llama, era amado de Dios. Y hago un paréntesis para decir que 3 veces se dice que Salomón era amado de Dios. Y luego dice, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Aún a quién? Al hombre más sabio, al hombre más fuerte, al hombre más rico, al hombre de mayor influencia, al hombre que todos admiraban. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Si hay un pecado que se filtra dentro de la iglesia y que nosotros corremos el riesgo terrible con el cual estamos luchando, tiene que ver con la mundanalidad, hermanos. La mundanalidad trata de penetrarse por diversas ramas. Llámenlo como ustedes quieran llamarle. Sin embargo, nuestros jóvenes luchan con esto. Son desafiados por el medio ambiente donde se desarrollan. Y algunos tratamos de justificar esto diciendo de que, siendo que en el ambiente que nos desarrollamos no podemos nosotros guardarnos de todas las cosas que están alrededor. Yo quiero decirles que Samuel es un claro ejemplo. Aunque el ambiente que le rodeaba era nocivo para Samuel, sin embargo Samuel se mantuvo firme. Y si Samuel pudo hacerlo porque dependió de Dios, el mismo recurso y la misma herramienta están a nuestra disposición, porque el Hijo de Dios ha hecho posible que nosotros podamos también mantener un corazón puro. De ahí que en Mateo el capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de puro corazón o de limpio corazón, porque ellos verán a quién, a Dios. La limpieza de corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará delante de su presencia? El limpio de manos y puro de corazón. Aquel que no ha contaminado sus cosas con ninguna cosa de este mundo. Hermanos, jóvenes, si hay algo que nosotros necesitamos es mantener nuestra mente limpia, nuestro corazón puro y no permitir que las cosas externas nos contaminen y manchen nuestra relación con Dios. Hay cosas y a veces situaciones difíciles, pero no importa, porque el Señor dice, yo honro a los que me honran, pero desprecio a los que me tienen en poco. Pareciera a veces que el camino cristiano se vuelve difícil, angosto y estrecho. Es cierto, porque no podemos ir con nuestras cargas llenas de la mundanalidad. Cuando llegue ese momento, tenemos que hacer una decisión, dejar esas cargas, y entrar por el sendero correcto y con actitud correcta, dejando que el Señor pueda guiarnos. Al final, Él dará el galardón. Mateo 5:8 decía, como les vuelvo a repetir, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ahora, Proverbios, el capítulo 16, versículo 22, dice de la siguiente manera, 16:32, Proverbios 16, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí tenemos un ejemplo. La mayor grandeza del hombre no consiste en demostrar su bravura o su braveza o su carácter desenfrenado, sino que la grandeza del hombre consiste en conquistar sus propias pasiones, en dominar su propio carácter, en someterlo a la voluntad absoluta del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos hay que tienen 15, 10, 12, 20 años de ser adventistas y siempre están pidiendo para que Dios transforme su carácter y no ha habido ninguna mejora en el carácter? La luz de la aurora, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Y ese desarrollo debe manifestarse cada día en nuestra vida cristiana, hermanos. Cada día debe haber una victoria en nuestra vida. Debemos someter nuestros defectos, nuestras luchas, nuestros problemas. Debe haber una manifestación del poder divino, porque con un carácter sin renovar, sin transformar, sin entregarlo al pie de Jesucristo, no podemos ir al cielo. Es cierto que lo único que vamos a llevar es el carácter, pero no el carácter nuestro, sino el carácter de un Cristo que ha logrado la victoria en nuestra vida, de un carácter quebrantado que ha aprendido en su debilidad
a reconocer y a depender de lo que Cristo ha hecho en su vida, entonces sí estaremos listos y en condiciones para ser trasladados. Proverbios, el capítulo 25, versículo 28, dice de la siguiente manera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad sin muro, como ciudad derribada, es el hombre que no puede gobernarse a sí mismo. Segunda de Crónica, el capítulo 15 ahora, versículo 9. Segunda de Crónica, capítulo 15, versículo 9 dice: después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. ¿Quiénes habían y quiénes estaban con Simeón? Dice extranjeros. ¿Recuerdan uno de los mandamientos de Dios? No harán alianza ¿con quién? Con extranjeros ni paganos. 34, versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 6. Dice de la siguiente manera: lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Ya aquí me habla de idolatría. En Simeón había idolatría. Y es que, hermanos, el corazón licencioso trae como resultado los demás pecados. Después de ubicar esto, me gustaría que piensen ahora en la pregunta: ¿cómo es que Simeón puede tener su nombre grabado de una de las puertas de la ciudad santa? Y dice que los 144,000, 12,000 entrarán por esa puerta. 12,000 entrarán como por la puerta de Rubén, como miramos ayer. ¿Y cómo es que este hombre tiene la oportunidad y decir que su nombre está grabado en la puerta de la ciudad amada y 12,000 entrarán por esa puerta? ¿Cómo es que este hombre, Dios le da el honor grande de que su nombre esté ahí en una de esas puertas de la ciudad santa? ¿Cómo logra hacer eso? Isaías, el capítulo 40, versículo 2. Dice la Escritura ahí: hablad al corazón de Jerusalén, La palabra. decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Yo alabo al nombre de Dios, hermanos, porque no importa cuán hondo yo haya ido, no me importa cuán oscuro yo haya caído, cuán lejos haya ido de Dios. Lo más importante es que su amor es tan grande y tan profundo que Él me perdona si yo me vuelvo de todo corazón. Si hay lugar para Simeón, si hay lugar para Rubén, hay lugar para usted y para mí junto a la puerta de la ciudad amada. Si hubo lugar para estos hombres, hermanos, no nos desanimemos con nuestras luchas y nuestros conflictos con nuestro propio carácter. No nos desanimemos a veces por ser arrastrados por nuestras propias pasiones y en algún momento ser contaminados nosotros y contaminar a los que están alrededor nuestro. Que no nos desanime a tal punto que dejemos la lucha, que podamos decir: no vale la pena ya seguir siendo cristiano, o no vale la pena ya tratar de estar en la iglesia, no vale la pena ya de seguir luchando, yo soy un caso ya irremediable. No, hermanos, si hubo lugar para Simeón, si hubo lugar para Rubén, hay lugar para ti también en la santa ciudad amada. Tú irás también con la bandera, pasando por la santa ciudad, si tan solamente también nos volvemos al Señor. Y aquí me llama la atención cuando dice: hablad al corazón de Jerusalén, hablad al corazón de ellos. ¿Saben qué significa esto? Para que ustedes lo puedan comprender mucho mejor, vayamos al libro de Oseas, el capítulo 2, versículos 14 y 15, y veamos la imagen dramática, elocuente con que el profeta lo describe. Oseas, después de Daniel, el capítulo 2 de Oseas, versículos 14 y 15. Dice la Escritura: empero he aquí yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Noten que habla de la misma manera. Hablaré al corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantaré como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Qué significa esto? Para que ustedes lo puedan apreciar, se lo voy a hacer rápido y sintéticamente, resumidamente, en 2, 3, 4 palabras. Cuando dice que va a hablar al corazón, ustedes conocen la historia de la mujer de Oseas. Una mujer de constante rebelión y apostasía, ¿correcto? Pero aquí aparece este hombre que todavía la agarra y le dice: yo quiero hablarte al corazón. ¿Sabe qué significa eso? Quiere hablarle para enamorarla y hablarle así al oído.
para decirle que qué linda es y que para él lo más importante es ella. Y eso le está diciendo él a su mujer, a esa mujer que lo ha traicionado, que ha estado siendo vendida al mejor postor. Pero dice la escritura ahí, si ustedes observan la expresión, y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor. ¿Qué significa el valle de Acor? En el valle de Acor sucedió un incidente que cobró tanta importancia que fue registrada en la historia sagrada. Está en Josué capítulo 7. Ahí en el valle de Acor se dio un pecado terrible. Acán escondió mantos babilónicos, lingotes de oro debajo de su tienda. Ahí en el valle de Acor, junto y justo frente a Jericó, también, que constituía la llave de entrada para la tierra de Canaán. Y ahí, justo en ese valle, hubo la más grande prevaricación en contra de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo entonces? Lo que Dios me está diciendo es que justamente ahí donde el pecado se enseñoreó de Acán, fue ahí también donde Dios derramó su gloria para darle entrada al pueblo de Israel, a la tierra de Jericó, a la tierra de Canaán. Justamente, hermanos, cuando usted cae, pero cuando ahí, donde puede ser el objeto de la más grande maldición, si usted se vuelve a Dios, encuentra la más grande revelación de justicia y de amor para usted. Es ahí donde el Señor toca su corazón y lo hace vibrar de emoción para decirle, no temas, hijo mío, yo te llevo al desierto para hablarte a tu corazón, para decirte que tú eres lo más especial, lo más precioso, el objeto del cuidado divino. Tú eres lo más importante para mi vida. Eso me dice el Señor. Y ahora tiene la oportunidad usted de pasar por la puerta de la ciudad amada bajo la bandera de Simeón. ¿Y qué diremos en cortas palabras del libro de Leví? No solamente de Simeón, sino que ahora de Leví. La Escritura relata en Génesis capítulo 29, versículo 34, dice de la siguiente manera: y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví. Ustedes conocen la historia. Participó del asesinato. Fue arrastrado por el carácter fuerte de Simeón. Pero ¿qué es lo que lo recomendó a Leví para que su nombre esté escrito? Ustedes conocen también la historia. Dice que cuando estaba justo en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, anteriormente el hecho y el privilegio de ofrecer sacrificios era privilegio de los primeros hijos, es decir, de los primogénitos de cada familia. El relato nos dice que los hijos de Leví fueron tomados en lugar de los primogénitos. ¿Qué fue lo que hizo que ellos fueran tomados en lugar de los primogénitos? Éxodo, el capítulo 32, nos da la respuesta. Yo la voy a relatar así rápidamente. Basado en el capítulo 32, versículos 26 al 28, dice: se puso Moisés a la puerta del real y dijo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a la puerta por el campo, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. La historia ustedes rápidamente se ubican. Están al pie del monte Sinaí. Dios ha manifestado su gloria y su majestad dándole las tablas de la ley. Han visto retumbar el monte y algunos hasta asustados han dicho, no se acerquen, podemos morir, la gloria de Dios es tan grande. Tenían temor, la presencia de Dios estaba. Al inicio del capítulo 32 dice de que como Moisés tardaba en descender del monte, ellos comenzaron a decir, no sabemos qué es lo que le haya pasado a Moisés. Y agarraron entonces a un levita, en este caso ¿a quién? A Aarón. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, aunque era un levita, vuelvo a repetir, de la misma manera como Leví anteriormente se había dejado arrastrar por Simeón, ahora Aarón no tuvo el carácter ni la firmeza de contrarrestar al pueblo, sino que más bien se dejó arrastrar también por las pasiones de sus compañeros. Y entonces él mandó a dar la opción de que trajeran todos los elementos de oro, plata, y la idea es que echó eso en el fuego y salió un becerro de oro. Fue un acto milagroso aparentemente,
fue un acto de una potestad divina que estaba tratando de manifestar su poder, algo que no es producto del ser humano, sino algo milagroso. En ese momento ustedes conocen la historia, desciende Moisés y su sola presencia imponía un respeto profundo, pero no porque su rostro dijera y estableciera temor, sino porque esa autoridad venía del cielo. No le imponía por la fuerza. La gente miraba que era un hombre confiable, la gente miraba que era un hombre de oración, la gente sabía que estaba con Dios y su vida respaldaba en ese momento todas sus obras, de tal manera que cuando Él desciende, un silencio profundo se da y el llamado se da en ese momento. ¿Quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. Dice la Escritura que los que se juntaron fueron ¿quiénes? Los levitas. ¿Valdría la pena nada más solamente juntarse? Habría una obra que hacer. Y ahora la otra parte era más terrible. Saque cada uno su espada y póngala sobre su compañero, hijo, hermano, familia. Hermanos, yo sé que hay que predicar el evangelio a todo el mundo en esta generación, tal como dice el blanco de los jóvenes, J. O siguiendo el mandamiento de Apocalipsis 14, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero hay una de las cosas que a veces nosotros dentro de la iglesia hemos descuidado. Primero nosotros como pastores, de no pastorear a la gente, a los hermanos y al rebaño, de no estar en ese contacto personal y no nos darnos cuenta de las necesidades que existen espirituales. En segundo lugar, el cargo está sobre los mismos dirigentes también, que solamente estamos empeñados también en agregar personas a la iglesia, pero nunca escucho que hay una junta de negocio para disciplinar, o que hay una junta de negocio para fraternizar, o que se ha hecho lo necesario para llamar al pecado por su nombre con amor. Cuando nosotros miramos esto, hermano, entonces pregunto yo, ¿será que Dios puede bendecir a un pueblo que congenia con el pecado, que los lingotes de oro los tiene por debajo, que tiene el manto babilónico enterrado? ¿Será que Dios puede seguir bendiciendo a la iglesia cuando nosotros mismos nos prestamos como Simeón a liderar en apostasía y a desafiar abiertamente los principios de un Dios? ¿Será que Dios puede manifestar su poder y su gloria sobre una iglesia que es tranquila, pasiva, que se reposa sobre sus heces y que no tiene la fuerza, ni la entereza, ni la firmeza como Moisés de buscar a Dios en todo, plenitud de poder? Yo admiro a Moisés, hermanos, pero también admiro a Aarón, aunque en ese momento falló. Ustedes verán que en Levítico el capítulo 10 se puso de manifiesto el verdadero carácter de Aarón. Cuando sus dos hijos mueren en el santuario, Nadab y Abiú, la orden que se le dio fue: no manifiestes dolor, ni llores por tus hijos. Esa fue la orden de Dios para Aarón, hermanos, y no lloró, no manifestó dolor. ¿Qué carácter el de Aarón en ese momento ahora? Por esa razón, para terminar, me gustaría que vean la bendición que Moisés relata sobre esta tribu. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 8 al 11. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 8 al 11. Y a Leví dijo: tú Urín y tú Tumín, con tu buen varón, al cual tentaste en Masá, y le hiciste reñir en las aguas de la rencilla, el que dijo a su padre y a su madre: nunca los vi, ni conoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos. Está hablando de cuando Aarón no manifestó dolor cuando sus hijos murieron. Está hablando cuando Moisés pecó allá y no le dio gloria a Dios al golpear la peña en Horeb. Versículo 9. Nunca, el que dijo a su padre y a su madre: nunca los vi, ni conoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos, por lo cual ellos guardarán tus palabras. ¿Cuál es la bendición sobre Leví? Guardarán tus palabras, observarán tu pacto, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el perfume delante de ti y el holocausto sobre el altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecieren, para que nunca se levanten. ¡Qué bendición sobre Leví, hermanos! Sobre uno que participó en un asesinato colectivo, sobre alguien que no tenía el carácter suficiente como para decir no en algún momento de crisis, sino que era arrastrado por otro violentamente. Para alguien que en algún momento manchó siempre sus vestiduras,
Pero en el momento de crisis, cuando se puso de parte de Dios, alcanzó la más grande bendición. Guardarán la palabra, serán maestros dentro del pueblo, serán distribuidos en ellos para que ustedes mantengan la ley de Jehová. Ofrecerán sacrificios de holocausto. Hermanos míos, el holocausto es la entrega total y entera del ser humano a Dios. Implica el poner y depositar no solamente mi mente, mi voluntad, mis entrañas, mis pasiones, mis sentimientos, todo ponerlo en el altar de Dios. Por eso en Levítico 1 dice que al animal se le sacaba las vísceras y se las ponía también en el altar para ser quemadas. ¿Por qué las vísceras? Porque las vísceras es donde se reflejan nuestros sentimientos. Por esa razón decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus entrañas, con todos tus sentimientos. En otras palabras, si el amor por Dios es profundo a tal punto que si Dios pide que desconozca o que entregue yo a mi hijo, lo puedo entregar al Señor porque Dios me lo pide. Que yo pueda desconocer cualquier otra cosa y tener en concepto claro de la voluntad absoluta de Dios. Dios me está pidiendo esa clase de entrega. Ese holocausto que manifestó Jesucristo en la cruz, cuando en el monte del Getsemaní, ahí en esa colina o en esa valle o lo que ustedes puedan tratar de definir, cuando Él estaba solo, tratando de aferrarse a la tierra, llorando, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ese holocausto fue completo, porque en ese momento cuando Él estaba, los ángeles lloraban. El mismo Jesucristo lloraba, dice el relato, y grandes gotas de sangre caían sobre la tierra. Se desertaba una lucha enorme y terrible entre el bien y el mal. Y luego, cuando se encamina hacia la cruz del Calvario y va por la senda de la Vía Dolorosa, y allí en la cruz se establece para decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el cielo, hermano, se entregó en la vida de Jesucristo, nuestro Hijo, el Hijo de Dios, tu Salvador. Él mismo sabe lo que es un holocausto. Cuando Él se entregó y en pasión se entregó a esa misión, hasta el punto de terminar con su vida, es entonces cuando subió como un olor grato delante del Señor. Cuando los ángeles dejaron tocar las arpas, cuando no hubo canto en el cielo, cuando no hubo estrella que alabara al Señor, cuando todo el cielo estaba en silencio, solamente aparecía la voz del Padre, aceptando el sacrificio de su Hijo y reconociendo que había sido un sacrificio completo. Esa entrega es lo que Dios quiere de usted y de mí ahora. Y Dios le da la oportunidad, porque no importa si ha fracasado, no importa si ha venido de tumbo en tumbo. Lo más importante es que Dios le da la oportunidad de pasar por la vida y por las puertas de la ciudad amada, como lo pasará Rubén, Simeón y Leví, que no tenían ningún tipo de dignidad para estar delante de la presencia de Dios, pero es por el poder del cielo, por la sangre preciosa de Jesucristo y por el Cordero de Dios, que ahora nosotros somos recomendados para estar delante de su presencia. Y a la pregunta de Apocalipsis 6, ¿quién estará en pie? La respuesta es, aquí están los 144,000, ese número simbólico que representa la experiencia de cada uno de nosotros, pero que nos recomienda delante del Señor, porque hemos aprendido en las oscuras y profundas soledades de nuestra vida a encontrar nuestra debilidad para depender del poder de Dios. Hermanos, usted y yo, así como Leví en el momento de crisis, también usted ahora es llamado a ser sacerdote en el monte de Sión. Apocalipsis 14 lo presenta estando de pie sobre el monte de Sión, después de haber salido de una gran lucha ante la bestia y su imagen, después de sostener el mensaje de los 3 ángeles. Ustedes y yo somos llamados a ser sus sacerdotes. ¿No creen ustedes que vale la pena que nosotros vengamos delante de Dios y podamos decirle, Señor, tómanos como enteramente suyos? Hemos pecado, sí, reconocemos, somos malos, Señor. Te hemos fallado y hemos violado el pacto. No hemos sostenido los principios y nos hemos avergonzado. Pero ayúdanos de ahora en adelante a que cada día podamos morir y podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque me glorío en la cruz de Cristo. Pero sintamos esa experiencia. ¿Quieren ustedes conmigo decirle, Señor, queremos que antes de que nosotros podamos ofrecer holocaustos delante de ti, yo quiero que acepte mi vida
realmente en el altar de Dios. Y quiero que tú me aceptes tal como soy, pero que me des la seguridad y la capacidad de poder ser habilitado, de vivir en tu presencia y de estar en tu presencia santa. ¿Quiere usted, como aparece ahí en Apocalipsis 7, decir que su vida ha sido emblanquecida o blanqueada en la sangre del Cordero? No me importa si usted pasó ayer, no me importa si usted pasó el sábado, porque cada llamado implica una ratificación de nuestro deseo, y a medida que usted ratifica se confirma, y a medida que se confirma se establece, y a medida que se establece se hace parte de su naturaleza, y al hacerse parte de su naturaleza se forma su carácter. Hermanos, por eso en el nombre del Señor les invito, ¿quieren ustedes conmigo hoy decirle al Señor, acéptanos, Señor, con todas nuestras desgracias y nuestros problemas, con todas nuestras luchas y conflictos, con todos nuestros fracasos, pero te pedimos que tú puedas vivir tu vida en nosotros? Tú que estás ahí, yo quisiera que mientras oramos, Dios conoce tus luchas y tus conflictos. No sé cuán hondo hemos ido nosotros, pero lo cierto es que Dios nos ama, hermano, y Él tiene un privilegio grande para usted y para mí. Pensemos en su amor y tratemos de refugiarnos en sus brazos. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Téngalo por seguro. Señor y Padre, venimos al pie del monte ahora, no solamente para reconocer tu gloria, sino para pedirte que esa gloria sea parte de nosotros. Si podemos decir, Padre, como aquel que en aquella oración sacerdotal dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes desde el principio. Basado en esa oración te decimos también, Señor, danos tu gloria. Queremos verla como Isaías la vio en el templo. Queremos verla como Moisés allá en el monte Sinaí, en aquella hendidura de aquella peña. Queremos, Señor, como Pablo, mirar tu gloria y ser anonadados en nuestra propia suficiencia humana, pero para dejar que tu vida restaure completamente nuestras emociones y sentimientos y nuestra mente, para que la induzca a escuchar tu voz. La palabra. Señor, hoy te pido que derrames tu poder sobre esta iglesia. Perdona nuestros pecados por haberte fallado. Perdónanos por nuestra falta de firmeza en sostener una verdad que tú nos has concedido. Perdónanos por haber sido líderes en apostasía y en la rebelión. Perdónanos, Señor, por ser arrastrados por nuestro propio carácter fuera de control. Te pido ahora que seas tú quien te glorifiques en nosotros, que nos hagas semejantes a ti, oh Señor, al Hijo de Dios, y que al perfeccionarnos podamos nosotros también caminar en el sendero que tú tienes trazado para nosotros. Te pido por aquellos corazones que excavan profunda y hondamente en su mente, por aquellos que están escudriñando y reconociendo lo que hay en su vida. Te pido, Señor, que allá, en esa profundidad, les puedas extender el perdón divino, les puedas tocar con tu mano, y aunque desmayemos, también puedas levantarlo como levantaste a Daniel cuando vino la revelación de tu gloria. Que también nos levantes como levantaste a Juan cuando estaba en la isla de Patmos y cayó desmayado frente a tu gloria. También levántanos como levantaste a Saulo de Tarso para convertirlo en Pablo, en apóstol de los gentiles. Permite, oh Señor, que como Moisés también seamos levantados y que la gloria se manifieste en nuestro rostro, en nuestras expresiones, en nuestra conducta diaria, en nuestro vivir, en nuestro trabajo y donde quiera que estemos. Que este mundo y esta nacionalidad, este país, sea conmovido por gente piadosa distribuida en todo alrededor de este país, para que esta nación sea y escuche el clamor del tercer ángel, llamándole al arrepentimiento y diciéndole: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Despierta, Señor, y aviva tu obra en nosotros. Despierta las pasiones santas y permite que este pueblo se levante para la expresión de tu gloria en cada una de sus actividades, sino que de aquí salgan para nutrir, para educar, para enseñar, para compartir del Dios que tiene controlada su vida, de ese Dios que ha estado con ellos junto al monte, de ese Dios que ha venido esta semana para encontrarse con ellos y vestirlos con ropa santa, con ropa de gala, para decirle: ustedes son mi especial tesoro,
ustedes son dedicados a Jehová, ustedes son nazareos, ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mi pueblo que yo he comprado a la luz del Calvario. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, límpianos de todo pecado y acéptanos en la justicia de Cristo, y a través de ella te pedimos que nos hagas aptos para realizar tu obra. Bendice a cada dirigente, prepara cada corazón. Por otra parte, te pido por los jóvenes. Señor, los mayores errores los hacemos cuando estamos jóvenes. Yo te pido por ellos, para que les des madurez, para que les puedas dar seguridad, que ellos son hijos de Dios, que tú los amas, que son especiales para ti. Dale, Señor, a ellos la seguridad, que tú estás al tanto de cada una de sus luchas, que en esas recámaras donde ellos lloran solos y que sus padres no se dan cuenta, tú ves sus lágrimas, y como aquella mujer que lloraba junto al sepulcro, también aparece la voz diciendo, ¿por qué lloras? Señor, haz que ellos también puedan sentir el toque de tu mano y tu presencia junto a ellos. Pido por ellos, porque como dice el apóstol, ellos son fuertes, y porque ellos son llamados a asumir la posición en este momento. En tus manos los encomiendo a toda esta iglesia, en el nombre de Jesús. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.